Buenas tardes a todos. Quiero comenzar pidiendo disculpas por comenzar a estas horas. Desde el punto de vista académico, todo lo que sea no comenzar con unos 5 o incluso 10 minutos de retraso es una falta imperdonable de educación, pero como hay gente que nos está viendo en streaming, y eso sí, cuando estás delante de 3-4 minutos delante de una pantalla vacía, comprendo que eso se hace larguísimo, pues nos hemos visto obligados a faltar a las buenas y consolidadas tradiciones académicas y adelantarnos un poquito a lo que sería la hora normal de comienzo. Bien, estamos aquí reunidos por la presentación de un libro de María del Carmen Cózar titulado La Orca del Atlántico. Y es un libro, y lo que primero que quería decir es que se trata de un libro extraordinariamente bien editado. Yo la verdad es que en mis años mozos pues fui bastante bibliófilo y aprecio lo que es un libro bien editado. Y esto es un libro con una portada muy bonita, impreso en un papel que resulta muy agradable, con una tipografía que también lo es, un tacto que también merece la pena. O sea, es un libro que como objeto está muy bien, como contenido está mejor, pero quiero enseñar que la parte del libro objeto, pues la verdad es una parte por la que creo que hay que felicitar a Editorial Silex por la maravillosa obra conseguida. Es un libro que se titula La Orca del Atlántico. La Orca del Atlántico, es decir, que espero que la autora en su intervención nos aclare exactamente a qué se debe, porque a mí no me ha quedado claro si se llama La Orca del Atlántico porque Pedro Martínez parecía una orca cuando se le veía físicamente o porque hay que consideraba que era un espécimen digno de la orca. Entonces, en este caso ya saben que está jugando en ambos casos con orca con H o con orca sin H, pero bueno, ¿cuál de las dos acepciones es la correcta? Espero que la autora al final nos la aclare debidamente. Bien, realmente es una obra que nos habla de Pedro Martínez y su clan en la trata de esclavos, es decir, cómo se organiza una empresa que se dedica al tráfico de esclavos en una época ya marginal, porque claro, cuando el tráfico de esclavos era realmente importante lo llevaban los británicos. Cuando los británicos consideraron que aquí era menos importante, pues primero dijeron que ellos se retiraban y luego se lo prohibieron a todo el mundo. Hay que decir que, aunque en este caso fuera una cosa muy loable, es algo muy propio de los británicos. Tiene un concepto de libertad de los mares realmente curioso, que es cuando Inglaterra está de neutral en un enfrentamiento entre potencias marítimas, hay libertad de comercio de neutrales, que es los ingleses pueden comerciar con todo el mundo. Cuando Inglaterra forma parte de un conflicto bélico con otra potencia, no hay ninguna libertad de comercio de neutrales, solo se comercia con quien quiera Inglaterra. Ya saben que eso, entre otras cosas, le llevaron a los ingleses nada más ni nada menos que una segunda guerra con los Estados Unidos en 1812-14, porque se dedicaban a interceptar el tráfico naval de los Estados Unidos con la Francia de Napoleón y, bueno, pues en ese momento los yanquis dijeron que no estaban por la labor y tuvieron pues una nueva guerra. Lo que nos describe realmente el libro es la historia del ascenso social de una familia vinculada al tráfico de esclavos con una persona como es Pedro Martínez, que en su momento pues llega a ser nada más ni nada menos que el contribuyente más importante de Cádiz, con lo que Cádiz supone en esa época, aunque Cádiz es verdad que como tiene ya estudiado la doctora Cózar, no es el gran Cádiz de la época de auge de la casa de contratación, pero es todavía, desde luego en España, una ciudad económicamente importante. Es algo que ella tiene muy estudiado en obras anteriores y precisamente toda la experiencia que tiene de haber estudiado las casas de comercio gaditanas, pues ahora se nota en la forma en que trata lo que es una empresa específica relacionada con la trata de esclavos. Y hay que resaltar también, cosa curiosa, que este ascenso social, aunque económicamente pueda no estar esta empresa y su red clientelar, que también se estudia aquí de manera muy interesante en su mejor momento en 1836, pero en 1836 nos encontramos nada más ni nada menos que con la concesión de un título pontificio de Marquesado de López Martínez, que gracias a Dios los títulos pontificios no son hereditarios y por lo tanto desaparece el mismo año que se concede por muerte de la persona a la que se ha concedido. Bien, es interesante seguir, ella lo hace de manera magistral, por ejemplo, cuando se cuenta la expedición, las diversas expediciones del buque y cazador Santurzano, la de 1834 es la que recoge con más extensión, pero luego ya, claro, cuando de ahí se libra, pero en 1835 se endurecen las leyes británicas de persecución de los barcos negreros y nos encontramos con una presa y una confiscación del barco,
Tiene un magnífico estudio el libro en apéndices finales, por ejemplo, de todo lo que son los diversos barcos negreros y cuántos de ellos van siendo capturados por los británicos, lo que acaba siendo pues, un coste económico realmente importante. También de cómo se produce el asalto, incluso de las factorías negreras que había en Sierra Leona por los ingleses. Bueno, realmente es un trabajo muy completo porque se estudia las compañías desde el punto de vista económico, cómo eran sus flotas, cómo eran los créditos que concedían a sus clientes, si les pagaban los clientes los créditos, si no se los pagaban. Un trabajo para el que se han consultado abundantes fuentes primarias, incluyendo archivos de España, de Cuba y de Inglaterra, aparte de la bibliografía que existía sobre el tema. Y además es un libro de muy amena lectura. Es decir, este libro pues realmente se lee como una especie de novela porque está muy bien escrito y cuenta cosas que en sí son muy interesantes. Por tanto, y para terminar, porque aquí realmente lo interesante es lo que tendrá lugar en después la intervención del profesor Curro Contreras y la intervención sobre todo que todos esperamos de la autora, que es la más calificada evidentemente para hablarnos de la obra. Pero es un libro, decía, muy interesante, muy bien documentado, muy ameno, que deja en evidencia que nos hallamos ante la obra de una gran historiadora, como ciertamente es Carmen Cózar, y a la que quiero dar las gracias por haber querido presentar este libro en el Colegio Mayor de San Pablo, lo que para nosotros es todo un honor. Querida Carmen, muchísimas gracias. Y cedo a continuación la palabra al profesor Francisco José Contreras, catedrático de la Universidad de Sevilla. Bueno, para mí es un honor y una satisfacción poder participar en la presentación de este libro. También es una osadía, porque la verdad es que me siento un poco un intruso aquí, sin ser historiador, sin ser especialista en este periodo. Por tanto, mi agradecimiento a la profesora Cózar y al CEU por contar conmigo para este acto. Siendo profano en la materia, pues es doble, ¿no? Yo he leído, igual que el profesor Bullón, he leído el libro con el máximo interés, con mucho provecho. Hay que decir, ya lo ha indicado él, que se nota el ingente trabajo de investigación que hay detrás en los archivos de La Habana, de Cádiz, incluso británicos. Se nota la especialización de la autora en la historia comercial española y especialmente de la ciudad de Cádiz. En ese ocaso, ¿no? Ese ocaso de la capitalidad comercial de Cádiz, coincidente también con el ocaso del tráfico de esclavos. Ahí encontramos la figura paradójica de Pedro Martínez. Y digo paradójica porque constatamos aquí una vez más la inabarcable complejidad del alma humana. Tratándose de un traficante de esclavos, uno esperaría la figura, diríamos, de un villano inequívoco, de un malo de película, ¿no? Y sin embargo nos topamos una vez más con lo que Hannah Arendt se llamó la banalidad del mal. Lo acuñó Hannah Arendt a propósito de la figura de Eichmann, nada menos que una especie de gerente del campo de concentración de Auschwitz. Pero he aquí que cuando fue juzgado en Israel, fue condenado a muerte en 1961, resultó que Eichmann no era un malvado sanguinario o un malo de película, sino que era una especie de gris burócrata que simplemente estaba inserto en una cadena de mando y que bueno, con la disciplina que se espera en un funcionario, pues cumplía órdenes y cumplía su parte de un mecanismo de crimen y de genocidio, ¿no? Y era una persona, cuando llegaba a su casa por la tarde, pues después del campo de concentración, pues era un amante esposo, un padre amante de sus hijos, y escuchaba a Brahms en el tocadiscos. Bueno, pues algo parecido encontramos en la figura de Pedro Martínez. Aquí que el infame tratante de esclavos también era un gran filántropo que socorrió muchas veces a familiares y amigos que estaban en dificultades económicas, que en su testamento, cuando muere en 1856, convertido en el comerciante más rico de la ciudad de Cádiz, deja legados en su testamento para socorrer a necesitados de varias parroquias de su Cantabria natal durante
gran parte de su vida paga una renta, paga una pensión a un ciego de Gijón, en fin, ese tipo de detalles pues desconcertantes, ¿no? Bien, pero yo querría aprovechar la ocasión, ya que no soy experto en esto, para proponer un diálogo a la profesora Cózar, eso lo he adelantado un poco antes, sobre una cuestión de la que discrepo en parte, ¿no? Y en realidad la afirmación de la que discrepo no está tanto en el texto del libro como en la contracubierta, me parece que está. La contracubierta pone, es un momento en el que el Reino Unido prescinde del tráfico de unos esclavos que ya no necesita. Bueno, yo esto no lo veo tan claro, porque sobre esto sí he leído algo, sobre la abolición de la esclavitud y el movimiento abolicionista, ¿no? Entonces, no me parece que las colonias británicas ya no necesitaran la esclavitud. De hecho, la economía de las colonias británicas en las Antillas estaban montadas también fundamentalmente sobre los ingenios azucareros y el cultivo de esos cultivos que necesitaban mano de obra esclava. La prueba de que esa mano de obra era necesaria es que en Cuba siguió existiendo una gran demanda de fuerza de trabajo esclava, y eso fue lo que permitió el comercio y el enriquecimiento de Pedro Martínez, a pesar de que las leyes oficialmente ya prohibían la trata de esclavos. Las leyes británicas, por supuesto, pero también las leyes españolas. Y ella, de hecho, habla del tratado entre España y el Reino Unido en 1817, en el cual Gran Bretaña presionó a España para que se comprometiese a impedir la trata de esclavos en el Atlántico Norte. España firmó, recibió una compensación económica de 400.000 libras, pero después hizo la vista gorda, evidentemente, durante décadas, como demuestra el caso de Pedro Martínez, que Pedro Martínez pudiera prosperar en este comercio. Entonces, mi impresión, más bien, o propongo esta tesis, por fin, pues podemos entrar en debate después, ya que todavía tiene que intervenir ella, que sabe muchísimo más que yo sobre esto. Mi impresión es que la esclavitud era muy rentable, la esclavitud funcionaba, y por eso costó tantísimo erradicarla, tanto en España, en las posesiones españolas, como en las británicas y en Estados Unidos. En Estados Unidos costó nada menos que una guerra civil, y digamos que el modo de producción de los estados del sur estaba basado en gran parte en la esclavitud, los cultivos de algodón y todo eso. El número de esclavos en Estados Unidos se calcula que era de unos 600.000 en el momento de alcanzar la independencia, a finales del 18, y subió hasta los 4 millones en vísperas de la Guerra de Secesión. O sea, no hacía más que incrementarse el número de esclavos, lo cual demuestra que la esclavitud era rentable, que la esclavitud funcionaba. La propia doctora Cózar en el libro señala, citando a uno que no sé si es David Eltis, porque no sé si es español o anglosajón, que la tasa de beneficio del comercio triangular, Europa, África, América, y el tramo intermedio era el que incluía el transporte de esclavos desde África a América, arrojaba beneficios, una tasa de beneficio del 91%, que es muy superior al comercio de la época, que el margen de beneficio era un 10%. Es decir, era el negocio más rentable de la época. Y bien, ¿por qué digo todo esto? Porque, claro, a mí me da pena que se... no sé cómo decir, que se arroje una sombra de ambigüedad, una sombra de duda sobre la que me parece una de las páginas más luminosas de la historia. Y es precisamente el movimiento abolicionista y la abolición de la esclavitud, ¿no? Y además es una cuestión que tiene una relevancia no solo histórica, sino también actual. Asistimos en este momento a un gran impulso de autodesprecio, autodenigración de la civilización occidental. No hace falta que recuerde a los que andan tirando estatuas en Estados Unidos y en España, etcétera, etcétera. Estatuas de todo tipo de figuras que hasta hace 2 días eran consideradas venerables. Y uno de los pretextos para este gran impulso de autodesprecio es que Occidente haya practicado la esclavitud, como si hubiésemos sido los únicos en hacerlo. En realidad, desgraciadamente, la esclavitud es la norma, es la regla en la historia de la humanidad. Todas las culturas han practicado la esclavitud, solo una la ha abolido, que somos precisamente nosotros los occidentales, y si después se ha abolido en otros lugares ha sido por presión
por presión occidental. Todo el mundo conoce la trata de esclavos transatlántica, practicada por europeos. Casi nadie conoce la trata intraafricana o la trata islámica. Es decir, salió un número mayor de esclavos negros de África, del corazón de África, hacia el mundo islámico que hacia la América colonizada por europeos. Sin embargo, esto lo sabe mucho menos gente, ¿no? Entonces, la abolición de la esclavitud tuvo lugar, hasta donde yo conozco, por razones morales, no por razones económicas o de ineficiencia o que hubiese llegado a ser un sistema de trabajo poco rentable. Tengo aquí esta cita de John... ¿Dónde está esto? Robert Fogel. Robert Fogel escribió: la abolición de la esclavitud implicó la supresión política de un sistema inmoral que estaba en la cumbre de su éxito económico, impulsada por personas inflamadas en fervor moral. Y este es otro aspecto que yo quería subrayar. Fueron un puñado de idealistas los que consiguieron hacer cambiar de opinión a la sociedad de la época, con argumentos morales. Y además fueron cristianos. Aquí me interesa especialmente la figura de William Wilberforce. Yo creo que debería ser mucho más conocida. Wilberforce es el parlamentario británico que consiguió la prohibición de la trata de esclavos por el Parlamento británico en 1807, y 26 años después, fue una batalla de toda una vida, 26 años después, en 1833, 3 días antes de su muerte, la abolición de la esclavitud misma. Porque claro, ya no había comercio de esclavos transatlántico, pero los que ya eran esclavos en las colonias seguían siendo, o bien sus hijos lo eran, etc. En 1833 se manumite, se libera a los esclavos, por cierto, a un coste inmenso, equivalente en indemnizaciones a los propietarios, quiero decir, ¿no? Equivalente a la mitad del presupuesto estatal de la época. Y todo esto, ya digo, lo consiguieron un puñado de idealistas que además eran cristianos. Es decir, Wilberforce decide dedicar su vida, que ya era parlamentario, un parlamentario de éxito por su brillantez y tal, ¿no? Y por cierto, muy acaudalado, hijo de los comerciantes muy ricos de Yorkshire, quiero recordar. A raíz de una conversión religiosa en 1785, él se hace metodista, decide dedicar su vida y su actividad parlamentaria a conseguir lo que entonces parecía absolutamente imposible, por los enormes intereses que había en juego, la abolición de la esclavitud. Se rodea de un grupo de activistas que ya estaban trabajando en ello, ¿no? Thomas Clarkson, por ejemplo, Hannah More, y lanzan la que fue la primera campaña de opinión pública de la historia. Y lo que a donde quiero ir a parar es que estos activistas no utilizaban, digamos, argumentos tomados de la Ilustración, no esgrimían las obras de Voltaire o de Rousseau para denunciar la inmoralidad de la esclavitud, no esgrimían la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa, producto de la Revolución Francesa en 1789, no, esgrimían el Evangelio, utilizaron argumentos cristianos, argumentos bíblicos, para convencer a la sociedad de la época de que la esclavitud era inasumible. Ya digo, pusieron en marcha la campaña de opinión pública, la primera campaña de opinión pública de la historia, recogidas masivas de firmas. Por ejemplo, en 1833, cuando se produce la prohibición definitiva de la esclavitud, depositaron en el Parlamento 1,5 millones de firmas. Campañas de boicot de consumo consiguieron que gran parte de los británicos se negaran a comprar azúcar, porque el azúcar procedía de ingenios azucareros donde se usaba mano de obra esclava. Logos como los, sí, o sea, imágenes, digamos, propagandísticas, ¿no? El que acuñó, el que dibujó Joshua Wood, que era la imagen de un esclavo africano, con sus grilletes y tal, y debajo la inscripción, ¿acaso no soy un hombre y un hermano? Creo que era. Bien, contra toda esperanza y contra, ya digo, intereses poderosísimos, ellos consiguieron, después de 17 años de campaña, es decir, Wilberforce todos los años presentaba ante el Parlamento su moción pidiendo la prohibición del tráfico de esclavos, todos los años era derrotada. Todos los años era derrotada al principio con un margen de votos inmenso, y después progresivamente ese margen fue disminuyendo hasta conseguir la victoria, ¿no? Bien, Thomas Clarkson se calcula que viajó unas 30.000 millas o 50.000 kilómetros a caballo por toda Inglaterra recabando testimonios de marineros que habían estado en barcos negreros
recabando información sobre cómo se transportaba en condiciones inhumanas a los esclavos, etcétera, para conmover a la opinión pública y para informar al Parlamento y de esa forma conseguir un vuelco de la opinión. Bien, si lo que se trata es de la rivalidad histórica entre España y Gran Bretaña, que reconocer somos rivales históricos, pues bueno, los españoles no necesitamos ensombrecer una página luminosa de la historia británica para hacer resaltar la nuestra, porque la nuestra es suficientemente luminosa y hemos sido mejores que los ingleses en muchos momentos de nuestra historia, antes y después, ¿no? Lo que siempre se dice, los ingleses no hicieron nada por evangelizar a los indígenas de la parte de América que dominaban. Nosotros los evangelizamos, nos mezclamos con ellos, por eso la población hispanoamericana hoy día es mestiza, etc. Esto es evidente, pero no solamente esto, en el asunto mismo de la esclavitud, habíamos sido mejores que ellos en el trato a los esclavos, es decir, mientras que en las colonias británicas a los esclavos se les trataba como animales, y para entender esto no hay que leer más que leer el Código de Barbados, por ejemplo, en 1663, donde se prohíbe la evangelización de los esclavos. De hecho, se multaba a algunos cuáqueros que intentaban entrar en las factorías y tal para evangelizar. Estaba prohibido evangelizarles, por supuesto no se les administraban los sacramentos, y el dueño prácticamente tenía derecho de vida y muerte sobre ellos, castigándoles de manera brutal por faltas insignificantes. En cambio, en España, y se puede consultar el Código Negro Carolino, 1789, ciertamente es un documento más tardío, pero en España siempre, dentro de la injusticia enorme de la esclavitud, se tuvo consideración hacia la humanidad del esclavo. Por ejemplo, evangelizando, esto es fundamental, por tanto se le considera un ser humano, administrando los sacramentos, permitiéndole contraer matrimonio entre ellos o permitiéndoles comprar su libertad. Cuando se ha calculado que en Cuba en 1817 había 114.000 negros libres, es decir, que habían podido comprar su libertad porque las leyes españolas de la época lo permitían. Bien, pero por supuesto, esto es, en fin, perdón si me he desviado un poco del asunto del libro, pero es una reflexión que un libro tan sugestivo como la doctora Cózar me había inspirado y es lo que pensaba que podía yo aportar en un debate en el que evidentemente no soy especialista. Pues, nada, gracias por la atención y enhorabuena por el libro. Bien, pues por último, Carmen, tienes la palabra. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer al presidente de la Fundación la amabilidad de haberme invitado a presentar aquí mi libro y acompañarme en estos momentos tan importantes. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a Curro Contreras la petición que os hice en esa comida maravillosa que tuvimos. En las comidas solemos relajarnos, ¿verdad? Y yo creo que aproveché la vulnerabilidad para pediros. Para mí es un honor estar sentada aquí en una mesa tan importante. Y también os quiero agradecer, por supuesto, a todos vosotros, mis amigos, y que estáis aquí acompañándome en este momento tan importante, en un trabajo de investigación que realmente pues, ha durado pues, 3 años y medio en archivos, consultando archivos británicos, Cuba y por supuesto archivos españoles. Voy a intentar contestar con la exposición y luego si no queda claro pues ya contesto. Es muy importante el historiador, lo primero que quiero decir es que el historiador pretende ser objetivo ante una documentación. El historiador no trata de juzgar los hechos, sino solamente lo que queremos es aproximarnos a conocer los hechos. Desde esa óptica he intentado no juzgar conductas ni unas ni otras. Sí que es verdad que aquí hay 2 temas importantes. Un tema es el tráfico, que se considera ilegal, sin embargo la esclavitud no se va a abolir hasta mucho más tarde, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar con mi disertación, La horca del Atlántico, Pedro Martínez y su plan en la trata de esclavos.
Realmente, y vuelvo a repetir, los grandes traficantes, los primeros traficantes de esclavos fueron los británicos. Eso es una realidad histórica que no la podemos negar. Ellos realizan un comercio triangular. Como veis aquí, los buques salían de Bristol cargados con mercancías y bajaban a la costa de África, y ahí intercambiaban las mercancías británicas y también de Asia, las intercambiaban por esclavos en un comercio de trueque. Luego los buques con esclavos pues se iban ya a la colonia británica de América del Norte. Sí que es verdad que los británicos los beneficios, y luego cambiaban a los esclavos por otras mercancías, sobre todo azúcar, tabaco y ron. Estos beneficios que obtenían de este tráfico los van a invertir en la obtención de bienes y servicios y en llevar a cabo su revolución industrial. A la altura de 1807 ellos consideran que ya la revolución industrial está hecha, y entonces empiezan a plantearse llevar a cabo convenios, acuerdos con otros países que están realizando este tráfico de esclavos con la intención de abolir el tráfico. Y con España lo van a hacer en 1817. En esos momentos se va a firmar ese tratado por el cual las dos potencias se comprometen a no realizar ese tráfico e incluso a perseguirlo. Se van a crear dos comisiones mixtas formadas por británicos y españoles, y una va a residir en la zona de Sierra Leona y otra va a residir en Cuba. Desde ese momento los británicos van a estar persiguiendo todo el tráfico de esclavos españoles, franceses y de todos los países que están dedicados a la trata. La flota británica, la flota de Su Majestad, va a estar en la costa africana vigilando este tráfico, y lo mismo va a estar en la zona de Cuba y en la zona de Brasil, porque los dos grandes centros de receptores de esclavos va a ser Cuba y también Brasil. Es realmente una guerra económica. Es una guerra económica. Hay que estar delante del documento para ver las redes que los británicos establecen con espías vigilando para que ese tráfico, para que los españoles y los demás países no hagan ese tráfico. Cuba en ese momento es de una riqueza tremenda. Está produciendo el azúcar, que el comercio de azúcar, sobre todo con el norte de América, está dando unos beneficios enormes. Le llamaban el oro blanco. Y entonces los ingleses van a hacer todo lo posible porque ese tráfico, porque esa prosperidad no continúe adelante. Realmente lo que presento en el libro es un modelo de empresa negrera, lo habéis dicho muy bien, a partir de su fundador, que es Pedro Martínez de Terán. Hago un poco la trayectoria vital, la trayectoria empresarial de Pedro Martínez de Terán, que nace en una zona de Cantabria, en Soto del Campo. Hemos estado allí, porque a mí me gusta estar en los sitios, imaginarme dónde vivió, a qué colegio fue, a qué iglesia, imaginarme cómo era su entorno. Hemos estado allí y realmente trasladándonos a la época que él nace y sobre todo la etapa de su juventud, es una zona, esta es la iglesia, es una zona muy pobre, con una agricultura, el sector más importante es la agricultura, pero es una agricultura muy arcaica, y realmente de esta zona salieron muchísimos cántabros a lo que llamamos hacer las Américas. Pues ir a América a prosperar, a hacer dinero. Y Pedro Martínez, esta es la escuela de Soto del Campo, y Pedro Martínez pues responde a lo que tanto nombramos hoy, el efecto llamada, porque ya a América se habían ido muchos amigos suyos, muchos parientes, y entonces él
se va a México en un principio y se dedica a hacer el tráfico de carga entre La Habana y Veracruz. Y en este tráfico llegó a acumular una importante capital con transacciones contrabandistas. Realmente él en México se casa con no estoy viendo muy bien, no sé, voy a tener que poner la gafa, pensé que lo iba a ver más grande. Se casa con María Paz Sánchez Ayola y en 1820, y ya en esos momentos su fortuna ascendía, fijaros bien, a 400.000 pesos fuertes, que venían a ser 2 millones de pesetas. En 1820 se traslada ya, el matrimonio se traslada a Cuba, y ya aquí lo vemos en Cuba, vemos que se halla en Boavista, en Cabo Verde, esperando la goleta de su propiedad, que se llamaba San Salvador. Es un buque americano de construcción construido en Baltimore, y su capitán José Álvarez navegó bajo pabellón portugués y se dirigió luego a la costa de África, pues a tomar esclavos. Como os decía, tenemos que ver que Cuba en esos momentos se había convertido en la economía de más rápido crecimiento del Caribe y en uno de los importadores más agresivos de mano de obra esclava. Los ingenios de azúcar se trabajaba con manos de obra esclava, como sabéis, coste cero. Os decía que presentamos aquí en el libro un modelo de empresa. Realmente Pedro Martínez es el prototipo de hombres de negocio que está presente en distintos sectores en una estrategia de mitigación de riesgo. Entonces vamos a ver cómo una empresa comercial normal se dedica al negocio de banca, se dedica al negocio de comisión, es consignatario de buque y hace el tráfico de esclavos, pero también hace el tráfico de mercancías. En los documentos aparece la denominación de los esclavos. Cuando hacen los alijos, pues aparecen los carbones, con el nombre de carbones, porque al ser un tráfico ilícito, en los documentos no se puede decir que el tipo de tráfico que está haciendo. Realmente él empieza a darse cuenta ya en la década de los 20 que la bahía de Cádiz ofrecía unas condiciones magníficas para la navegación a vela, y además es un puerto abrigado que facilitaba el tráfico y el contrabando, el tráfico clandestino. Realmente os tengo que decir que, como han dicho aquí en esta mesa, yo me he dedicado a estudiar la burguesía gaditana, el tráfico mercantil en el siglo XIX, y cuando me llegó la documentación de los ingleses y sobre todo del cónsul británico en Cádiz denunciando el tráfico negrero en Cádiz y diciendo que Cádiz era la capital, la ciudad del Atlántico, la ciudad portuaria con más tráfico, yo me quedé bastante sorprendida, porque yo en mi investigación no había visto nada de tráfico negrero. Y yo dije, bueno, este es otro Cádiz. Yo he estudiado el Cádiz de la burguesía, de los negocios, y dije otro Cádiz. Este es el Cádiz clandestino, el Cádiz más negro, ¿no? Lo que sí es cierto, como os decía, es un modelo de empresa, y en 1827, pues lo que él organiza en La Habana es una empresa familiar, apoyándose en sus parientes y también en sus amigos, en personas de total confianza. Y en Cádiz él conecta con Pedro Felipe del Campo Labarrieta, que es un vasco que se está dedicando también al tráfico, y decide en Cádiz montar una sociedad que se llama Campo Labarrieta y Martínez, con un capital social de 100.000 pesos fuertes. Él sigue en Cuba,
pero ya ha puesto sus ojos en Cádiz, o sea, ya está decidido a trasladarse a Cádiz. En estos momentos tiene una flota importante, en 1827, la Sociedad Campo y la Barrieta, pues fijaron los nombres: María, San Pedro alias Marinero, Rosalía, griego, William Gardner, suelen ser goletas y bergantines. Pedro Martínez, en su momento de máximo esplendor, llegará a tener una flota de 30 veleros. Aquí tenemos un velero que yo me puse muy contenta cuando lo encontré. Es una pintura al óleo, se llama El Diligente, y es un óleo que está pintado por un testigo del buque, y está navegando solo con gavias y velacho para mantener la cubierta despejada para la carga humana. Es un testimonio interesante de la época. Lo que sí es importante, que ya por esa fecha de 1827, Pedro Martínez y su socio Pedro Felipe del Campo en Cádiz eran conocidos como notorios negreros. Los británicos conocían muy bien las estrategias que los Martínez utilizaban. Falsificaban la documentación de los buques y de la tripulación, aprovechaban la crisis de los gobiernos de la época isabelina para incrementar el tráfico negrero. Os tengo que decir que las prácticas fraudulentas estaban a la orden del día, tanto en Cádiz como en La Habana, y las autoridades se dejaban sobornar muy fácilmente, las autoridades británicas y las autoridades españolas. Se están produciendo violación de los tratados en los puertos receptores de esclavos. Y es este personaje el que en esos momentos está de cónsul en Cádiz. El cónsul británico de Cádiz se llama Grandebury. Este es un expediente que está fechado el 27 de diciembre de 1828 y que el gobernador y capitán general de Cuba, Francisco Dionisio Vive, dirige al secretario de Estado dándole cuenta de las denuncias que los comisarios británicos están haciendo de los españoles. Entonces, este testimonio me llamó muchísimo la atención, por eso lo traslado aquí. Durante mis 6 años de residencia en Cádiz, nunca he tenido éxito por ninguna representación mía en hacer que un único buque de esclavos sea condenado, a pesar de las diversas protestas hechas por nuestra legación. Estas fueron desviadas a sus propósitos. Las autoridades españolas lo que hacían era poner excusas, poner pretextos, o miraban para otro lado. Pero él denunciaba. En Cádiz, la goleta Gallito, Herculina Indagadora, están armándose para ir a África y hacer el negocio del tráfico de esclavos. Desde luego sí que es verdad que en 1830, cuando comienza la regencia, en 1833, Cádiz es el puerto colonial más importante de España. Y no se puede comparar al esplendor del Cádiz del siglo XVIII, pero sí que es cierto que hay un cierto resurgir. Ahora bien, Cádiz es realmente una prolongación de La Habana en lo económico, en lo financiero, pero también en las prácticas corruptas. Aquí vemos ya que a estas alturas, sobre 1827, 1830, Pedro Martínez ha ido conformando su clan. Si veis los nombres y los apellidos, son todos primos, son hombres de total confianza, amigos, parientes. La confianza era muy importante en este negocio que estaba prohibido, perseguido. El tener confianza era fundamental. Y por supuesto ya tiene una red de corresponsales, es decir, apoderados en los mercados donde la empresa negrera está operando. Entonces vemos aquí Cuba, La Habana,
en Inglaterra, tiene un corresponsal, Cádiz, y luego todo por la costa de África, y luego por la isla de Cabo Verde, y todo este litoral, Santo Tomé, Puerto Príncipe, son lugares donde están apoderados para hacer el tráfico negrero. Pedro Martínez, como decía, decide venirse a Cádiz y se va a instalar en una zona de la burguesía gaditana, de la burguesía rica de los negocios, en la calle Ancha. Esto es su casa, que hoy pertenece a la Universidad de Cádiz, la Escuela de Enfermería, y desgraciadamente solamente ha quedado esta preciosa fachada. Toda la parte del interior es un edificio de nueva construcción. Él convive con su familia cántabra, 3 empleados de la empresa y 7 personas del servicio doméstico. El hecho de tener tantas personas en el servicio doméstico ya es un elemento, ¿verdad? Un indicador de que es una familia adinerada que pertenece a la burguesía de los negocios. Se integra fácilmente en la sociedad gaditana y ya en 1836 se encontraba entre los mayores contribuyentes de la ciudad, llegando a ser el mayor contribuyente. Ya en esta etapa, pues vamos a ver cómo en La Habana, en la sociedad de La Habana, ha dejado a su sobrino, ha dejado a su primo, y en Cádiz está él controlando el negocio. Aquí en Matanza hay una sucursal también, y la dirección en La Habana la lleva su primo Simón y la dirección en Cádiz la lleva él. Y como os decía, realmente es que es un modelo de empresa negrera, pero es una empresa mercantil de la época. Vamos a ver aquí, él se encuentra entre los grandes capitalistas, pero fijaros los negocios que emprende. El negocio de banca, él llegó a ser el primer director del Banco de Cádiz. Hace el tráfico de mercancía y el tráfico de esclavos. Crea una sociedad, Cádiz Sevilla S.A., una sociedad de seguro, el negocio de comisión, una compañía de seguros marítimos en La Habana, y es accionista del Banco de Cádiz, además de ser su primer director, y de la Caja General de Depósitos. Vamos a ver que en 1843 va a ser elegido vocal de la Junta de Comercio y luego será también el cargo de vicepresidente. Si nosotros leemos la prensa de la época, podemos llegar a aproximarnos a hacer una semblanza de Pedro Martínez. Este que está en la foto no es Pedro Martínez, es Narváez. Es que en la última exposición me dijeron, es Pedro Martínez, no, es Narváez del Partido Moderado. Y lo puse ahí para decir que él militaba en el Partido Liberal Moderado. Fue capitán de la fragata, graduado de la Armada Nacional, caballero comendador de la Orden Americana de Isabel II. La corona le da, se lo concede porque hacía muchos préstamos al gobierno, al Estado. La prensa se hacía eco de su patriotismo y de su generosidad. Y realmente, si vemos el testamento, pues destaca, y su vida destaca mucho por la labor benefactora que hizo. Pero llegado a este punto vamos a ver un poco, intentar sintetizar cómo hacía Pedro Martínez el tráfico. Pues él también hace un comercio triangular. Normalmente utilizaba 2 derrotas. Había una derrota en la que los buques salían de Cuba cargados de ron, cargados de azúcar, y de Cuba pues se dirigían directamente a las costas de África. A veces iban a la isla de Santo Tomé, que era portuguesa, y allí abanderaban el buque con bandera portuguesa para despistar a los ingleses, que os he dicho antes que estaba por esta zona, por esta costa. Y luego ya iban por toda la costa de África y hacían un negocio de trueque. Intercambiaban las mercancías por africanos.
Y en este negocio de trueque hay que decir una cosa, que los mismos reyezuelos africanos hacían guerras tribales entre ellos para tomar esclavos, para vendérselos a los europeos. Esto es muy importante. Los buques, cargados ya de esclavos, volvían en un viaje redondo a Cuba, desalojaban a los esclavos y aquí en la zona de Cuba pues había también apoderados que se encargaban de los alijos y de llevarlos al sitio donde iban a ser guardados para su posterior venta. El buque se dirigía al puerto de La Habana y se cargaba con mercancías de nuevo y se iba a la ciudad de Cádiz. Esta era una ruta. Otra ruta era, los buques salían del puerto de Cádiz, se iban a Gibraltar, donde un apoderado británico estaba de acuerdo con Pedro Martínez y con su clan, pues preparaba el buque, porque en Cádiz hacía la media carga y luego ya en Gibraltar el buque se terminaba de cargar. Se preparaba y ya bajaba por las costas de África y hacía lo mismo, el trueque con los buques y luego volvía a Cuba y otra vez a repetir el mismo circuito. En todo este negocio, pues había veces, ¿verdad?, que los buques eran interceptados por los buques británicos de la Armada Real y los negreros a veces tiraban a los esclavos, los tiraban por la borda. Los documentos a veces son tremendos, son tremendos. Encontramos un libro de viajeros que son tan interesantes, en el que un británico, que es Terence Mao, pues visita la ciudad de Cádiz, conoce a Pedro Martínez y conoce a otros traficantes que viven en Cádiz, y fijaros bien lo que dice de Pedro Martínez. Pedro Martínez ha realizado el comercio con carne humana desde muy joven y ha realizado por el vil tráfico 3 millones de dólares. Era el más extenso e invertebrado tratante de esclavos del mundo. Era un hombre muy común y de apariencia siniestra. Sobre su frente llena de surcos me parecía ver estampadas las iniquidades de su profesión. Y dice, espero contestar, que tenía la apariencia de una orca con H. Era encorvado y tenía la apariencia de una orca. En mi traducción y en mi asignatura pendiente, que es el inglés, y que yo creo que ya va a seguir siendo pendiente, porque me queda, pues desgraciadamente a la hora de traducir, traduje orca, me salió orca, sin H. Y es que me encantó, porque es que la orca es un pez asesino. Digo, claro, le llaman orca. Menos mal que siempre estoy rodeada de personas estupendas que saben inglés y les di mi traducción y me sacaron del error. Pero como me había encantado lo de orca, pues ya se quedó con ese título. Esa es la historia del título. Aquí pongo, bueno, pues todos los territorios por donde Pedro Martínez tenía factoría, y un poquito más arriba tenía una factoría que se llamaba la factoría de Don Bocoro. Pues allí era cuando los corresponsales que estaban en esta zona compraban a los reyezuelos los esclavos, pues los metían en esta factoría. Tenía Pedro Martínez, pero también Pedro Blanco y otros traficantes de esclavos. Aquí he puesto estas imágenes, pues simplemente para que veáis cómo iban en los buques los esclavos. Esta foto me impresionó muchísimo
porque iban totalmente hacinados, encadenados, unos junto a otros, se hacían sus necesidades encima, a veces morían y pasaban toda la travesía así. Y luego en el documento te encuentras el carbón. He dejado 6 sacos de carbón, o no sé cuántos sacos de carbón, en tal sitio. Pero ¿cuánto valía un esclavo? ¿Y cómo hacían este negocio? Porque es que era un negocio que daba unos beneficios enormes. Yo he cogido aquí este apunte y el precio del esclavo de primera talla y de edad de 20 a 30 años en la factoría de África era de 15 duros, 75 pesetas. Y a lo más, transportado a la isla de Cuba, se compra por 400 duros. Pero es que este precio se multiplicó por 6 y por 7. Entonces, claro, era un negocio muy perseguido, era un negocio muy arriesgado, pero es que daba unos beneficios tremendos. Aquí pongo estas imágenes y bueno, aquí ya a la altura de 1836, en este periodo, la empresa comenzó a tener problemas, sobre todo se produce la crisis interna de la sociedad. Os he dicho antes que eran sociedades familiares y son muy vulnerables estas sociedades porque dependen de los socios. Luego, el nuevo tratado de 1835 se endureció muchísimo la persecución británica y fueron varios buques apresados, el Cazador, la Veloz, la Cires, el Abs, la Elisa Davison, la Vanguardia, y claro, eso era un coste tremendo. Y luego su factoría de Don Bocoro fue también incendiada por los británicos. Se produce también el fallecimiento de su socio y amigo, Pedro Felipe, que también le va a afectar. Y bueno, yo creo que ya no puedo contar más, porque si no, ¿no? Aquí dejo la intriga. ¿Qué pasó? ¿No? He dado una visión, ¿no? Y ahí. Muchas gracias por vuestra atención. Pues Carmen, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una exposición magistral y también el dejarnos en el punto de sin saber lo que acaba a los que no han tenido la suerte, como ocurro yo, de poder haber leído ya el libro. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este acto, a los que nos han visto en vía online y, como no, de nuevo a Carmen por haber querido hacer la presentación en este Colegio Mayor de San Pablo, que tan honrado se siente con su presencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, un pequeño detalle que también tiene su aquel. A pesar de los momentos en que nos encontramos, creo que aquellos que quieran pueden aprovechar que tienen fuera una mesa con los libros para que Carmen se los dedique. Porque yo, como buen bibliófilo, me encantan los libros dedicados y los recomiendo mucho. Muy interesante la presentación. Bien, ¿no? Bueno, por lo menos, ¿no? Tradición, ¿no? Ha estado muy bien vosotros.